una sola voz, nos unimos hoy de cantar. Hola, estamos en su canal de Vida TV, en su programa de Generando Fe. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes a través de estas redes y esta palabra que es tan importante, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de amor, esa palabra que necesitamos diariamente, que nos levanta, que nos exhorta a continuar. Y esta fe viene por el oír al Señor, el oír diariamente su voz, el escudriñar sus escrituras. Y hoy tenemos una palabra muy hermosa que nosotros estuvimos comentando la semana pasada para que podamos actuar conforme a ella, ¿sí? Existen diferentes enemigos de la fe. Y hoy vamos a comenzar con el primer enemigo y aquí tenemos a nuestro pastor Jonathan Ayala. Bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a este programa, a este espacio Generando Fe. Estamos aquí nuevamente para avivar la llama de la fe en nuestro corazón y que podamos crecer y seguir confiando plenamente en el Señor en estos tiempos que más que nunca lo necesitamos. Siempre estaremos dispuestos a generar este tipo de conductas de fe y no generar angustia, no generar preocupación. A eso fuimos llamados de parte de Dios. Así que le invito a colocarse cómodo, a estar atento a lo que dice la palabra del Señor y que podamos tener un tiempo de edificación mutua por medio de la Biblia. Así es, un tiempo de edificación mutua. Y existen muchos enemigos de la fe. Hemos escuchado de que, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar porque le queda poco tiempo. ¿Y él qué ataca? Ataca nuestra fe. ¿De qué enemigo vamos a hablar en este día? Así es, vamos a comenzar esta serie como lo planificamos y como lo hablamos la semana pasada. Vamos a hablar acerca de los enemigos de la fe. Y vamos a hablar del primer enemigo de la fe, que es la incredulidad. La incredulidad. Esto es el abrebocas a todo lo que vamos a estar conversando estas próximas semanas y que vamos a tener invitados y vamos a poder ver testimonios de personas que han pasado por encima de circunstancias, han vivido, atravesado circunstancias y han podido salir victoriosos. ¿Por qué? Porque no se dedicaron a generar en sus vidas incredulidad, tristeza, tal vez frustración, sino que se dedicaron a pasar por encima de todos esos obstáculos y generar fe en medio de una circunstancia difícil. Entonces vamos a hablar acerca de del primer enemigo de la fe, que es la incredulidad. Así es, la incredulidad. ¿Por qué nos cuesta tanto creer? Principalmente esto es una pregunta bien interesante. Hoy en día vivimos en tiempos en los que estamos saturados o estamos llenos de muchísima información. Hay información para todo, hay una respuesta para todo y sobre todo con tantos avances científicos que han habido. Todo este tipo de cosas, aunque parezca que no, minan nuestra mente, minan nuestro corazón. Comenzamos a darle razonamiento a todos los pasos que vamos a dar en la vida. Y esto pues hace de una manera u otra que aún los que hemos creído en Dios, aún los que conocemos la palabra, podamos dudar en un momento determinado cuando necesitamos que nuestra fe salga adelante. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si fallo? ¿Y será que si pierdo lo que he tenido hasta el momento? O comenzamos a hacernos preguntas en nuestra mente que van en contra de tener fe o de creer, ¿no? Por eso llamamos incredulidad. A veces ya la incredulidad no es solamente decir no creo en Dios. O la incredulidad ya no es solamente decir no tengo de qué manera avanzar o caminar, dar pasos de fe, sino que también a veces decimos tener fe, decimos creer en Dios, pero nuestra conducta y nuestras palabras dicen lo contrario, ¿sí? O sea, yo digo, no, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, entonces por ende yo creo en Dios. Pero resulta que salgo de la iglesia y entonces digo, es que la situación está muy difícil, es que mi país no va a mejorar, es que la culpa de todo la tiene fulanito o fulanita, es que si no sucediera esto, si no sucediera aquello, comenzamos a cuestionar. Y esas son palabras de alguien
que no está generando fe, sino de un incrédulo. Son palabras de un incrédulo. Interesante porque es real y muchas veces nosotros somos los mismos opositores. Exacto. Nosotros estamos creando incertidumbre a través de nuestras palabras y las palabras se convierten en acciones. Así ¿sí? es. Muchas cosas de lo que hablamos pues es lo que nos sucede porque pues le colocamos fe a eso, ¿sí? A esas cosas y pues tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, ¿verdad? Exacto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Es decir, la incredulidad es lo contrario a creer, y lo contrario, el que tiene incredulidad, dice la Biblia, que nos aparta de Dios y nos consideran malos. Nos consideran malos, ¿no? Recuerda lo que el versículo lema de este programa, que es Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se complementa Hebreos 3:12 con Hebreos 11:6. Es como la contraparte de este versículo, ¿no? Si no tenemos fe, si somos incrédulos, somos considerados malos y estamos alejados de Dios. Es decir, Dios no tiene parte ni tiene responsabilidad con aquel que no decida creer en Él. Así es, como si tuvieses un corazón duro, ¿verdad? Un corazón que le falta el Señor, que le falta el perdón, que le falta la salvación, ¿sí? Ese corazón que está ahí y le falta procesar, ¿verdad? Así actúan las personas con incredulidad. Bueno, ¿qué nos puedes hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios de la incredulidad? Bueno, la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de muchos ejemplos de lo que es la fe, de personas que creyeron sin ver, creyeron sin necesidad de tener al maestro, por ejemplo, cerca de la casa. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el centurión romano, ¿verdad? Jesús resaltó la fe de este hombre y dijo, wow, ni en Israel he visto tanta fe. ¿Por qué? Porque él le dijo, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra porque mi criado sanará. Él creyó aún que no era necesario que Jesús fuera en cuerpo presente a su casa, sino que su palabra, lo que iba a decir él, era lo que iba a dar vida a su criado, ¿no? También tenemos a la mujer sirofenicia, una mujer que necesitaba un milagro para su hija, pero su hija no estaba con ella en ese momento, cuando vio a Jesús. Pero ella luchó en contra de los argumentos que se presentaron. Incluso el mismo Jesús, de una manera despectiva, trata como de decirle, no, porque no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he sido enviado a más nadie. Entonces ella le dice, aún los perrillos merecen comer las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? Entonces ese tipo de fe la resaltó nuestro Señor Jesús. Pero también vemos cómo hubieron personas que necesitaron o exclamaron una ayuda al maestro en su incredulidad. Necesitaban el milagro. Sí, ellos le pedían a Dios el milagro, a Jesús el milagro, pero también le dijeron, ayúdanos en nuestra incredulidad. Y lo relata el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, desde el versículo 14 en adelante. Vemos la historia de Jesús sanando a un muchacho endemoniado, pero el que estaba pidiendo el milagro era su papá, ¿verdad? Era el papá de este muchacho que pedía el milagro. Y mira lo que dice en el versículo 23, le dice Jesús al papá de este chico que necesitaba este milagro de sanidad, porque era un demonio que lo estaba atormentando, ¿no? Dice que lo echaba, lo revolcaba, botaba espumarajos por su boca, o sea, era una cosa tremenda, y había alrededor de este escenario todo como un conflicto allí, los discípulos tratando de mediar, tratando de que hubiera sanidad y todo aquello. Entonces Jesús llega como a poner calma y dice en el versículo 23, Jesús dijo, si puedes creer, es decir, que creer o tener fe es una capacidad que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero me llama la atención la respuesta de este señor, ¿no? Mire lo que le dice el papá. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, él decía creer, pero a su vez manifiesta
que se le hacía difícil ver el resultado del milagro. Tal vez porque ya había tenido decepciones con alguno, tal vez alguien quiso orar por el muchacho y no se liberó, no sé qué tanta cosa hubo. El tiempo, ¿verdad? Las circunstancias. Tanto tiempo, el rechazo que producía tener en casa a una persona en esa condición, eso era fuerte. Entonces, él, en ver todo esto, al ver todo lo que estaba sucediendo, le dice al Señor, yo creo, pero ayúdame porque mi fe, está cojeando, no está completa, no es una fe completa. Entonces, me llama mucho la atención esta parte de este relato de la palabra de Dios, porque no resalta solamente la fe, sino que está resaltando también que podemos tener una fe coja o una fe que está deficiente en algún caso, ¿no? Sí, difícil esta situación de este hombre porque, pues bueno, ahí tenía el maestro y estando ahí con el maestro todavía le dice, maestro, ayúdame, ¿no? O sea, ayúdame en mi incredulidad. Y esto nos pasa muchas veces, tenemos esa fe, creemos que van a pasar las cosas, pero por dentro hay una lucha entre nosotros mismos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ¿sabes qué me llama la atención de este hombre? Que este hombre pues, habla y entiende que tiene un problema. Exacto. Y le dice al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Entonces, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos atacar la incredulidad? Bueno, ¿cómo superar la incredulidad? Es lo que necesitamos saber en este momento. No queremos hablar solamente del problema, tenemos el enemigo, sabemos que la incredulidad está allí, sabemos que todos podemos caer en algún momento en incredulidad, sabemos ya por la palabra de Dios lo que Dios dice de los incrédulos, que nos considera malos y que nos aleja de Dios la incredulidad, pero ¿cómo nosotros podemos superar esta etapa de incredulidad, ¿no? Bueno, la incredulidad, primero que nada, para superarla debemos hacer como hizo el padre de este muchacho endemoniado, como lo acabé de leer en el versículo 24, en la parte B dice, yo creo, pero ayuda en mi incredulidad, ¿no? Reconocer que somos incrédulos. Eso es como la persona que tiene algún vicio, por ejemplo, los alcohólicos. Ellos para poder superar esta etapa, primero que nada, las personas que quieren ayudarlo, lo que los invitan y los exhortan a hacer es que reconozca que es alcohólico. Por lo general, una persona que tiene una condición de alcoholismo, le cuesta decir que es alcohólico. Dice, no, pero es que yo soy bebedor ocasional. Solamente bebo de lunes a viernes y sábados y domingos. De resto no bebo, ¿verdad? Entonces, soy bebedor ocasional, un ejemplo. Pero no dice que tiene un problema de bebida, no lo reconoce hasta que por lo general ya está tocando a fondo, ¿no? Entonces, el primer paso para nosotros superar la incredulidad es reconocer, como lo hizo este señor, que aun cuando quiere creer, le cuesta creer porque tal vez hay mucha información en su mente, porque el diagnóstico que le han dado tal vez de una enfermedad o tal vez una denuncia, una demanda, tal vez una herencia, cualquier cosa que esté causando estrés en su corazón y que esté clamando por una ayuda, una intervención divina, esa información puede estar generando ese tipo de incredulidad, decir que aunque yo creo, me cuesta porque yo sé lo que puede pasar, yo sé que si no me sano voy a morir, porque yo sé que si no mis abogados no hacen el paso que deben hacer, voy a perder mi casa, por ejemplo, muchas cosas pueden suceder, ¿verdad? Entonces, reconocer que tenemos incredulidad y accionar en función de eso. Número 2, confesar no confesar solamente el problema, sino hablar la solución. ¿Y cuál es la solución? ¿Dónde encontramos nosotros la solución? La solución está en la palabra de Dios. Y usted me puede decir, bueno, pero ¿cómo así que la palabra de Dios? Sí, porque la Biblia tiene la respuesta a toda circunstancia en nuestras vidas. Si usted toma tiempo para escudriñarla, si usted toma tiempo para leerla, para meditar en ella, usted se va a dar cuenta que en un momento de dificultad, en un momento de angustia, en un momento en el que sentimos que le fallamos a Dios, podemos encontrar la respuesta, la solución. La Biblia nos lleva a un arrepentimiento, a conocer a Jesús y tenemos que nosotros en la incredulidad pedir perdón a Dios.
Pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname porque he sido incrédulo. Si usted hasta el momento ha tenido esa lucha que le ha costado creer fielmente en Dios, usted tiene que pedirle perdón al Señor y decir, Señor, hoy te pido perdón, pero te pido que me ayudes en mi incredulidad. Señor, cambia mis hábitos de vida, cambia la forma en cómo hablo. No quiero seguir hablando en angustia, en tempestad, en dificultad. No quiero hablar lo contrario, quiero hablar lo que dice tu palabra. Y tratar de día a día, a cada momento, vivir conforme a lo que dicen las Escrituras. Esa es como la segunda parte. Y la tercera parte, que esto es bien interesante porque no podemos nosotros combatir la incredulidad si no tenemos fe. Y la fe solamente es avivada en nuestras vidas, o nuestra fe puede aumentarse solamente por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, es lo que nos hace a nosotros que podamos aumentar en fe, que podamos crecer en fe, que todo lo demás de lo que le hemos hablado en este momento pueda dar un vuelco y podamos nosotros decir, realmente necesito al Señor, realmente yo hablo como un hijo de Dios. No hablo como un hijo del mundo, no hablo como aquel huérfano que anda por el mundo, sino que hablo como habla un hijo de Dios, como se comporta un hijo de Dios, como Dios quiere que yo camine y viva. Entonces, en la medida en que yo cumpla con esos 3 pasos, en la medida en que yo reconozca, en la medida en que deje de hablar el problema y comience a hablar la solución, en la medida en que yo comience a avivar nuestra fe, se van a comenzar a ver los resultados. ¿No? Que esto es bien importante, porque Dios es como una ecuación. Dios respalda mediante a lo que uno va haciendo y va diciendo. Entonces, cuando ve que en nuestro corazón hay una intención genuina de creer en Dios por encima de las circunstancias, viene el respaldo y viene la respuesta de Dios a nuestras vidas, que es el fin al que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Así es, muy importante. Entonces debemos reconocer que existe un problema. Así como cuando la persona tiene un vicio, cuando la persona tiene falta de perdón, cuando a una persona le cuesta aceptar que hay algo. Entonces debemos nosotros comprender que también la falta de fe, la incredulidad, es un problema. No confesar la fe, no confesar el problema, sino confesar la solución. Sino confesar la solución. Sí, esto es difícil. A veces nosotros le decimos, oye, me hace falta la plata. Y está uno ahí confirmando. Entonces, bueno. El no tengo, el no puedo. Esas cosas, cambiarlas, sacarlas de nuestro vocabulario. Es como las personas, los que están casados, ¿verdad? Ajá. Los que están casados, por ejemplo, si usted por cualquier discusión va a estar diciendo, me quiero divorciar, pues si son unas discusiones que no son para un evento como este, pues tarde o temprano va a terminar sucediendo, porque es lo que usted está declarando. Entonces debemos nosotros cambiar hasta incluso en ese tipo de cosas, para que nuestra incredulidad no mine nuestro corazón, ni mine nuestra familia, ni mine nuestras casas. Exacto. Entonces, bueno, la conclusión es que debemos cambiar nuestra manera de hablar. ¿Sí? Cambiando nuestra manera de hablar es como el primer paso, ¿no? ¿Y cómo cambiamos nuestra manera de hablar? Bueno, a través de la palabra. Tenemos que hablar palabras de fe, palabra de vida, palabra de convicción, palabras que nos cambien. ¿Sí? Y esta palabra de fe cambia nuestra manera de hablar. Dice la Biblia que los discípulos los reconocían como porque ya hablaban como el Señor. ¿Sí? Sí. Me imagino que ellos hablaban con fe, hablaban con amor, hablaban con paz. Era diferente lo que se veía en ellos, era diferente lo que ellos expresaban a través de sus actitudes. De ver a una persona que de repente antiguamente pues era un pescador, el otro era un fariseo, el otro, bueno, tantas cosas que pudimos ver en esas personas que el Señor transformó en lo largo de su trayectoria en tierra. Y verlas después con tanta fe, con tanto amor, viendo cómo hacían las obras, ¿sí? Porque exacto, es necesario, ¿no? Cuando tenemos fe, que se vea, ¿no? A través del testimonio, a través de las obras, a través de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Bueno, entonces, Pastor Jonathan, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Generando Fe.
Y en este primer enemigo, ¿no? Vamos a seguir hablando acerca de ellos, ¿verdad? Es el primero de esta serie que se llama Enemigos de la Fe. Luego que terminemos esta serie vamos a hablar acerca de los héroes de la fe. Y ahí vamos a compartir testimonios, vamos a compartir anécdotas. Va a estar bien interesante, pero lo importante ya para concluir acerca de este tema es lo que decía mi esposa, no solamente confesarlo, porque el confesarlo se convierte tal vez en un acto repetitivo y a veces repetir las cosas, pues, sino que el confesarlo, el hablarlo, tiene que ser el resultado de algo que están haciendo en mi corazón, ¿no? De algo que yo estoy sembrando en mi corazón. Entonces, les animamos en este momento, en este tiempo, a creer, a confiar en Dios, a alimentar nuestra fe por medio de la palabra de Dios, que nunca falte, como dice la oración que Jesús enseñó a sus discípulos del Padre Nuestro, que el pan del día no falte en nuestras casas, ese alimento espiritual, esa guía por medio de la palabra, y que podamos nosotros llevar nuestras vidas a puerto seguro, como aquel barco que tranca en un puerto donde está todo tranquilo, donde no falta nada, donde recargamos provisiones, donde tomamos nuevos rumbos, nuevas direcciones, y creer que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control, aun cuando aparezca que las circunstancias están adversas, que hay dificultades, que tenemos problemas, que hay un diagnóstico, que hay muchas cosas, o falta de recursos, cualquier cosa. Tienes que creer, porque para el que cree, todo le es posible, como el Señor se lo dijo a este hombre. Así es. Entonces, bueno, seguimos generando fe. Espero que nos acompañen en una próxima ocasión. Dios les bendiga. una sola